en tu opinión, ¿quién dirías que es el mayor profeta del Antiguo Testamento? Está fácil porque estaba antes, ¿no? Sí, Moisés, Moisés, Elías, ¿quién más? Isaías, Isaías, muy bien. David, gran profeta, ¿no? Pero bueno, era una trampa, una pregunta trampa. Algunos quizás nunca oyeron sobre él, otros sí, y quizás lo vean como excéntrico o demasiado duro, porque Juan el Bautista vivía en el desierto, se alimentaba solamente de langostas, miel silvestre, y hablaba muy directamente sobre el pecado de la gente. Era muy duro, muy firme, muy directo. Pero para Jesús no hubo hombre entre los nacidos de mujer que fuera mayor que Juan el Bautista, según dice Lucas 7:28. Estamos hablando del hombre que bautizó a Jesús, ¿no? Juan el Bautista bautizó a Jesús. Así que imagínate. Vamos a leer ese pasaje, Mateo capítulo 14, versículo 1 al 12. Y luego pues vamos a compartir un estudio biográfico de Juan el Bautista, que aunque esté en el Nuevo Testamento, os voy a explicar por qué lo considero el profeta más grande del Antiguo Testamento, entre comillas. Así que, hermano Nelson, ¿puedes ayudarme leyendo también este pasaje? Mateo 14, 1 al 12. 1 al 12 dice: en aquel tiempo Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados: Este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Porque Herodes había prendido a Juan y le había encarcelado, le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano. Porque Juan le decía: no te es lícito tenerla. Y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo porque tenían a Juan por profeta. Pero cuando se celebraba cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes, por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Ella, instruida primero por su madre, dijo: dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de lo que estaban con él a la mesa, mandó que se le diese, y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella la presentó a su madre. Entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron, y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Gracias, hermano. Si queréis mantener vuestras Biblias abiertas, vamos a leer otros pasajes. Este no será un mensaje o una predicación como tal, sino un estudio bíblico, entonces será un tanto diferente, ¿no? Pero bueno, por la tarde solemos hacer estudios bíblicos también, así que vamos a recoger un poco, ahí, hacer un transcurso por la Biblia, ¿no? El texto que nuestro hermano ha leído, Mateo capítulo 14, versículos 1 al 12, narra la historia de la muerte de Juan el Bautista, cómo se dio las circunstancias de su muerte, ¿no? Después que una persona muere, lo que queda es su legado. Hemos leído el texto que trata de la muerte de Juan el Bautista, por lo tanto nuestra idea hoy es compartir un estudio biográfico sobre Juan el Bautista. ¿Cuál es su legado que se queda de Juan el Bautista de mensaje y de enseñanza para nosotros? Y lo primero que vamos a ver, y es lo que hacemos en un estudio biográfico, es sobre los orígenes de una persona, ¿no? Entonces, Juan el Bautista, su nacimiento, ¿cómo se dio, no? Pues el origen de Juan el Bautista. Su padre se llamaba Zacarías, era un sacerdote del templo de Jerusalén, de la clase sacerdotal de Abías. Su madre se llamaba Elizabeth, también del linaje sacerdotal, descendiente de Aarón, y pariente de María, que era madre de Jesús. Entonces eran como primas, prácticamente. Ambos, tanto Zacarías como Elizabeth, eran justos, cumplidores de la ley, pero no tenían hijos, porque Elizabeth era
estéril y ambos ya eran ancianos. Esto todo está en Lucas capítulo 1. Después, si queréis, podéis leer, pero bueno, no vamos a leer todos los textos, sino nos quedamos aquí mucho tiempo, ¿verdad? Ya nos quedaremos mucho tiempo, porque el estudio, ya os digo que va a alargarse un poquito, pero aguantar. Entonces, primero, su nacimiento, ¿no? Y estos eran sus padres. Segundo, eran estériles. Bueno, Elizabeth era estéril y ellos ya eran ancianos, entonces supuestamente no podrían tener hijos. Pero el ángel Gabriel se le apareció a Zacarías mientras oficiaba en el templo y le anunció a él que tendría un hijo y que se llamaría Juan y sería grande delante de Dios. Estas son las palabras del ángel Gabriel a Zacarías. Lleno del Espíritu Santo, hablando de Juan el Bautista, ¿no? Desde el vientre materno, y prepararía al pueblo para el Señor. Eso está en Lucas 1. Entonces, era ya un nacimiento, digamos, un anuncio milagroso, por así decirlo, ¿no? Así como se ha anunciado a María el nacimiento de Jesús de manera milagrosa, pues también a Zacarías. Lo que pasa es que Zacarías no creyó. Entonces dudó del mensaje. ¿Y qué pasó? Quedó mudo hasta el nacimiento de Jesús. Desde el anuncio del ángel hasta el nacimiento de Jesús, Zacarías se quedó mudo porque no creyó en lo que dijo el ángel, diferentemente de María, que sí creyó, y de José también, que sí creyó, ¿no? Pero luego, cuando nació Juan el Bautista, pues Zacarías sí volvió a hablar. Entonces, el nacimiento también fue milagroso. Elizabeth concibió milagrosamente porque ya era estéril y anciana. Durante su embarazo recibió la visita de María, la madre de Jesús, y María ya estaba embarazada de Jesús. Y cuando María la saludó, el bebé en su vientre saltó, ¿no? Y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Esto son, digamos, para que esto pase en el vientre, pues obviamente es algo milagroso, por así decirlo, ¿no? Ahí ya quería decir Dios de alguna manera que Juan el Bautista tenía que ver con el mismo Jesús. Al nacer el niño, Juan el Bautista, Zacarías recuperó el habla y profetizó sobre el futuro de su hijo, y un cántico que se quedó conocido como Benedictus, o canto de Zacarías. Está en Lucas 1, 68, 79, un himno que compuso Zacarías cuando volvió a hablar, y era también un himno profético, por así decirlo, ¿no? Luego, la vida temprana de Juan el Bautista. Pues Juan creció, vivió en el desierto hasta el inicio de su ministerio público, adoptó un estilo de vida austero, usando ropa de pelo de camello, comiendo langostas y miel silvestre toda su vida. Un tipo de ayuno raro. Pero bueno, a mucha gente le viene bien y le gusta la langosta, ¿no? Es algo caro hoy día, ¿verdad? Pero bueno, comer solamente eso también, vaya. Bueno, fuentes extras bíblicas sobre Juan el Bautista. Un historiador muy famoso, judío, llamado Flavio Josefo, que vivió por los siglos IV, siglo 3, 4 después de Cristo, es decir, muy cerca de los acontecimientos de los evangelios. Este historiador judío menciona a Juan el Bautista en su libro Antigüedades Judías, que está disponible a cualquiera que quiera comprar, ¿no? Es un libro de historia de este tamaño, ¿sí? De Flavio Josefo. Y de esta manera confirma la existencia histórica de Juan el Bautista y también su gran influencia. Porque para ser citado por este historiador es porque fue un hombre realmente renombrado, por así decirlo, ¿no? Que se quedó famoso en su tiempo, ¿no? Y el mismo Flavio Josefo pues comenta las circunstancias de la muerte de Juan el Bautista a manos de Herodes Antipas, el texto que nuestro hermano ha leído. Entonces, de cierta manera, la misma historia comprueba estas historias que ha leído el hermano Nelson, ¿no? Y la misma existencia de Juan el Bautista, aunque no necesitamos de fuentes extrabíblicas para creer lo que dice la palabra, pero bueno, lo cito para que sepáis. Su muerte. Vamos a hablar de su nacimiento, vamos a hablar de su muerte y luego de su vida en general, ¿no?
Hemos leído sobre su muerte ahí, pero Lucas 3, 19 al 20 nos da un resumen de la muerte de Juan el Bautista. Dice Lucas 3, 19 al 20. Entonces Herodes, el tetrarca o Antipas, siendo reprendido por Juan a causa de Herodías, mujer de Filipe, su hermano, y de todas las maldades de Herodes, y de todas las maldades que Herodes había hecho, sobre todas ellas, añadió además a esta, encerró a Juan en la cárcel, y luego después lo decapitó. ¿Qué pasa? ¿Quién fue este Herodes el tetrarca? ¿Quién fue este Herodes el tetrarca, ¿no? Que menciona ahí en Lucas 3, 19 al 20 y también se menciona en el texto que el hermano Nelson ha leído? Pues bien. ¿Ah? Este fue el padre de Herodes el tetrarca. El que mandó matar a los niños en los tiempos de Jesús, bueno, Jesús era un bebé y Juan Bautista también. Entonces, claro, fue el padre. Se llamaba también Herodes, Herodes el Grande. Herodes el tetrarca era hijo de Herodes el Grande. Vamos a ver un poquito sobre eso. La valentía de Juan el Bautista no conocía límites. Él no solo fue un predicador general a las multitudes, ¿no? Sino que predicó también a individuos. Y en este caso en particular, él reprende a este hombre identificado como Herodes el tetrarca, pero también conocido como Herodes Antipas. Vamos a ver quién fue este hombre. Se convirtió en el gobernante de Galilea y Perea, la región donde nació y creció Jesús y también Juan el Bautista. Cuando su padre murió, el Herodes el Grande, en el 4 a.C., él gobernó durante 42 años. Entonces, desde el 4 hasta alrededor de 39, este hombre es rey en Galilea y Perea. Eso es mucho tiempo. Incluye el ministerio entero de Jesucristo, desde el nacimiento de Cristo hasta la muerte de Cristo. Este hombre estuvo en el poder. Entonces, él era edomita, samaritano y constructor de Tiberias. ¿Qué significa eso? Bueno, que era edomita significa que vino de Edom. Edom era un pueblo maldecido en el Antiguo Testamento por el Señor, por Dios, porque había hecho cosas malas en el Antiguo Testamento, para resumir la historia. Entonces era un pueblo, digamos, mal visto por los judíos, un pueblo maldecido. Los samaritanos, de igual manera, o casi igual, era un pueblo también mal visto por los judíos, porque eran medio judíos. Los samaritanos eran judíos que se habían mezclado con el pueblo de Samaria y por eso se quedaron llamados como samaritanos, pero para los judíos era gente impura, ¿no? Entonces, claro, por ahí ya se nota que pues, los judíos en general lo veían de manera así, ¿no? Y luego él fue constructor de Tiberias, una ciudad grande que se ha vuelto la capital, por así decirlo, de la región donde él gobernaba. El problema es que él construyó esta ciudad encima de un cementerio judío. Es decir, para los judíos es muy importante el cementerio y donde está muerto la gente, ¿verdad, Alberto, que estuvo ahí ya? Entonces, ellos dan mucha importancia y como que profanar un cementerio es una de las desgracias, uno de los males uno de los peores males que uno puede cometer. Y este gobernante, pues, profanó un cementerio judío para construir esta ciudad. Por lo tanto, los judíos, pues, les detestaban, por así decirlo, ¿no? Ahora, ¿por qué se le llama tetrarca? Literalmente, tetrarca significa gobernante sobre un cuarto. Esta región de Israel fue dividida en 4 partes después que Herodes el Grande falleció. Y se dividió en 4 partes y se le dio 4 gobernantes para cada parte. Entonces, tetrarca significa gobernante de una cuarta parte. La región, una parte se quedó con Poncio Pilatos, ¿os acordáis de Poncio Pilatos, no? De la muerte de Jesús, porque el Pilatos gobernaba en Jerusalén, que es otra región diferente de Galilea.
¿no? Entonces Pilatos gobernaba Judea, una parte. Herodes, el tetrarca, Galilea y Perea. Luego, un otro hermano, Felipe y Iturea, y un otro hermano, Lisanias, pues otra región. ¿Vale? Para nosotros las más importantes son Galilea y Perea y Judea. Por eso conocemos más a Herodes, el tetrarca, y a Poncio Pilatos. Bien, ahí sabemos más o menos sobre ¿Y cuál fue el pecado de este Herodes, no? ¿Cuál fue el problema de este Herodes? Bueno, el hecho de que él fue un rey de la región de Galilea pudo haber hecho que algunos predicadores suavizaran su tono. Porque claro, ¿cómo va usted a hablarle nariz a nariz al hombre que tiene poder sobre su vida? Y Juan el Bautista estaba bajo el gobierno de Herodes el tetrarca, porque él era de Galilea, ¿no? Juan tuvo narices, este fue el tema, y le confrontó a Herodes en el pecado que cometió. ¿Y cuál fue el pecado de Herodes Antipas o Herodes el tetrarca? Usted puede estudiar la historia por sí mismo si quieres, y descubrirá que la vida de Herodes hay una marca negra y un pedazo de carbón. ¿Sabe lo que eso significa? Que fue una mala vida, que ha cometido muchos errores y muchos pecados. Pero bueno, la gente comete muchos pecados. ¿Qué pasó con Herodes? Que fue peor, fue más grave. Este hombre, en medio de toda su impiedad, tuvo un pecado en particular que era abierto y público. Tuvo que ver con su relación con una mujer llamada Herodías, que fue la esposa de su hermano, como hemos leído en Mateo capítulo 14. Vamos a entender un poquito esa historia, ¿no? De Mateo 14, 1 al 12. Opa, ¿qué pasó? En Mateo 14, Jesús ya había comenzado su ministerio. Juan ya había sido metido a la cárcel y ya estaba muerto. Jesús está ministrando, Juan está fuera de la escena. Herodes está viviendo en el lujo, Herodes está en su pereza opulenta, en su palacio. ¿Verdad? Pero ¿qué pasa? Jesús obraba muchos milagros, sus discípulos también, la fama de Jesús crecía. ¿Y qué pasó? La gente empezó a decir que a lo mejor Jesús era el Juan el Bautista resucitado, reencarnado, lo que sea. Y empezó esa historia tonta. Claro, para ese tiempo Herodes estaba en el año 32 de su gobierno, oyó de Jesús y él estaba turbado por eso, que la gente decía que este era Juan el Bautista, reencarnado, resucitado, y Herodes se queda, pero bueno, viene a por mí, porque yo le he matado. Entonces, este resucitó para venir a por mí, ¿verdad? Entonces, notamos cuán turbado estaba Herodes, el tetrarca, en el versículo 2 de Mateo 14, que dice: este es Juan el Bautista, ha resucitado a los muertos. Por eso actúan en él estos poderes. Entonces, él estaba creyendo la falacia de que Jesús era el Juan el Bautista resucitado. Y se entró eso en su cabeza y se quedó paranoico. Y dijo: viene a por mí porque le decapité. Entonces, él recupera, el autor, Mateo, recupera en el pasado cómo se dio la muerte de Juan el Bautista a manos de Herodes, y por eso introduce todo el texto diciendo: mira, ya está muerto, pero recupera para decir cómo se ha muerto y por qué este Herodes estaba tan turbado, tan paranoico, pensando que el Jesús era el Juan el Bautista que venía por él, ¿verdad? Entonces esta es más o menos la historia de Mateo 14, 1 al 2. El hombre entró, como he dicho, en un estado de paranoia. Estaba creyendo que Juan había resucitado de los muertos. ¿Y por qué estaba tan en pánico? Bueno, el versículo 3 nos da la razón de su miedo. Herodes había encarcelado a Juan el Bautista a causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, porque Juan había estado diciendo repetidamente: no te es lícito tenerla. Y Herodes al final lo decapitó a pedido de Herodías, porque Juan estaba constantemente confrontándole con su pecado, para que se arrepintiera de su pecado. Le estaba predicando el Evangelio. Ahora, ojo,
El Evangelio siempre es una buena noticia, pero claro, viene con la mala noticia primero. Es decir, la mala noticia es, somos pecadores y necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados para entonces recibir salvación. Pero ¿y si es una buena noticia? ¿Por qué? Porque hay perdón para quien se arrepiente y hay salvación para el que se arrepiente de sus pecados. Entonces, Juan el Bautista era duro con Herodes, pero si Herodes se convirtiera, si Herodes se arrepintiera, pues habría salvación para él. De cierta manera, era misericordia de Juan el Bautista para con Herodes, pero también era su papel profético, pues, confrontarle, ¿no? Entonces, era ahí la situación de Mateo capítulo 14, versículos 1 al 12, ¿no? Vale, me he adelantado a mi bosquejo aquí, a mi chuleta. Vale, vamos a ver sobre este Herodes nuevamente. ¿Quién fue Herodías? Esta mujer, entonces, ¿no? Que de cierta manera es aquí el centro de la razón de las cosas, por así decirlo, ¿no? Herodes el Grande tuvo 10 esposas y muchos hijos que nacieron de todas estas mujeres diferentes. Entonces, hubieron 2 Filipes, de hecho, fueron medios hermanos. Uno fue gobernante y uno fue un ciudadano privado en Roma. Bueno, el Filipe de Roma tuvo una esposa llamada Herodías. Ella fue también, la Herodías, hija de otro hijo de Herodes el Grande, por otra mujer. Entonces, realmente Herodías era media hermana de Herodes Antipas y también era media hermana de Filipe. Es decir, su primer casamiento ya era incestuoso y su casamiento con Herodes Antipas también fue incestuoso. ¿Por qué? Porque era su media hermana. Entonces, esto es realmente terrible. Esto es incesto. Juan ciertamente tuvo derecho de condenar este matrimonio. Él pudo haber condenado el matrimonio de Filipe con Herodías, así como el matrimonio de Herodes con Herodías. Ahora, es muy claro que hay más que eso en toda esta historia. No obstante, para nosotros lo importante es, para que Herodes se casara con esta mujer, primero, él tuvo que divorciarse de su propia esposa, primeramente. Después de que había seducido a esta mujer, Herodías, que vivía en Roma y él en Galilea, pues él se va a Roma, seduce a esta mujer, la ve, la quiere, la seduce, se divorcia de la suya, se casa con ella, ella tiene que divorciarse de quien estaba casado. Entonces, ahí hubo adulterio involucrado, hubo divorcios involucrados, hubo ahí relaciones incestuosas involucradas en todo ese tema. Entonces, Juan simplemente le confronta de frente. Oye, tú no puedes hacer eso, hombre. Pero claro, era el rey. Cualquiera no le va a decir eso, pero Juan era el profeta, le llega delante de él y le dice lo que tiene que decir. Pero claro, no le sentó bien a Herodes, pero especialmente no le sentó bien a Herodías. A Herodías no le sentó nada bien todo eso. Vamos a seguir. Esto lo he comentado. Este autor, mira lo que dijo. Le costó su cabeza a Juan el Bautista, ¿no? Pero es mejor tener una cabeza como la de Juan y perderla que tener una cabeza común y corriente y mantenerla. Así que, mediante su reprensión, Juan firmó su propia sentencia de muerte. Mateo 14:5 nos muestra que Herodes quería matar a Juan una vez que lo tuvo en la cárcel, pero temía al pueblo, porque el pueblo consideraba a Juan un gran profeta. Entonces, claro, ¿cómo va a matar a Juan? El pueblo se viene contra mí. Después de todo, el país entero pensaba que él era el precursor del Mesías. Habían estado saliendo ahí para bautizarse, es decir, tenía a Juan como un gran profeta. Entonces, Herodes tenía miedo de matar a Juan el Bautista y que el pueblo se volviera en contra de él. Entonces, lo mete en la cárcel. Se queda ahí en la cárcel casi un año. ¿Y qué pasa después? Para Herodes estaba todo bien.
Pero para Herodías, estar Juan en la cárcel no era suficiente. Entonces estaba tramando un plan, posiblemente desde siempre, para matar a Juan. Los versículos 6 al 10 de Mateo 14, pues cuenta la historia sorprendente de cómo es decapitado Juan el Bautista. Como resumen, pues se monta una celebración de cumpleaños, ¿verdad? La hija de Herodías, que el texto no nos dice su nombre, pero el Flavio Josefo, el historiador, dice que el nombre de la hija de Herodías era Salomé. Entonces, están en un cumpleaños y estas fiestas eran muy paganas, por así decirlo, y había de todo. Fijaros que su hija, que debía tener a esa altura unos 15 años, 16, danza, baila, un baile sensual, de tal manera que Herodes se queda conquistado. Y cuando el texto, la palabra, dice ahí, conquistado, seducido, exactamente, es como, perdonadme la expresión, se queda excitado. Para fijaros, una niña de 15, 16 años, que es hija de su esposa, que baila para seducirle a lo que sería el padrastro, y el padrastro se queda de esa manera y se queda tan tonteado que dice, pues pide lo que quieras. Y esto pasó porque la Salomé estaba ya tramando eso con la misma madre que programó todo aquello. De manera que cuando el Herodes dice, pide lo que quieras, te lo juro que te lo daré, pues entonces ella dice, dame la cabeza de Juan el Bautista, que era el pedido de Herodías. Y claro, el Herodes, para no quedar mal, porque era orgulloso, porque no quería romper un juramento y quedarse mal con todos los invitados, ya probablemente esto había pasado después de las tantas, ya estaba un tanto, ¿no?, pasado, por no decir otra cosa. Claro, dice, bueno, tráeme la cabeza de Juan el Bautista. Y así ocurrió. Se lo decapitaron, fue asesinado Juan el Bautista, trajeron su cabeza en una bandeja, en un plato, y se lo entregaron a Herodías. Qué forma triste de terminar un cumpleaños, ¿no? Trágica. Porque no era lo que quería hacer Herodes. Dice el texto que se quedó mal de Herodes, pero se entristeció, ¿no? Porque al fin de cuentas también sabía que era un gran profeta Juan el Bautista. Y una nota hermosa termina con la escena horrenda esta, versículo 12 de Mateo 14. Llegaron sus discípulos y llevaron el cuerpo y lo enterraron como se tenía que hacer. Y fueron a avisar, informar a Jesús de lo que había pasado. Así se dio la muerte de Juan el Bautista, según hemos leído aquí. Entonces, fue Juan asesinado así alrededor de un año después de que había estado en la cárcel. Su ministerio y su vida se acabaron, pero su legado no, permanece. Él pasó a su recompensa gloriosa y entre nosotros permanece como un modelo de predicación fiel, sin concesiones, no importa si es el rey. Fue hasta él, le dijo lo que tenía que decir. ¿Cuál es su lugar en la historia? Es mencionado Juan el Bautista y registrado en las páginas del Nuevo Testamento, pero en términos de la historia redentora pertenece al periodo del Antiguo Testamento. Por eso decía que era el más grande profeta del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque pertenece a ese periodo en la historia donde todos los procesos del Antiguo Pacto aún están vigentes. Una cosa era antes de Jesús y otra cosa es lo que vino después de Jesús. Y Juan el Bautista vino antes de Jesús y profetizó antes de Jesús, preparando el camino a Jesús. Entonces Jesús dice que la ley y los profetas gobernaron hasta Juan.
Y esa pequeña palabra hasta significa hasta incluyendo a Juan. Entonces Jesús también dijo de Juan el Bautista, entre los nacidos de mujer no se ha levantado nadie mayor que Juan el Bautista. Así que este es su lugar en la historia. Jesús dijo también, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que Juan. Ahora, es una declaración enigmática, ¿no os parece? ¿Está Jesús diciendo, por ejemplo, que yo soy mayor que Juan el Bautista? ¿Y que tú eres mayor que Juan el Bautista, Nelson? Porque dice, el más pequeño en el reino es mayor que Juan. Yo ciertamente califico para ser el más pequeño del reino, hablando personalmente, ¿no? Así que, si soy el más pequeño, eso debe hacerme mayor que Juan el Bautista. Lo que Jesús está diciendo obviamente es que Juan pertenece a este periodo de preparación para el avance del reino de Dios. Es decir, Juan el Bautista pertenece al periodo antes de Jesús. Y todo lo que vino después de Jesús, obviamente, pertenece a ese periodo de la historia redentora donde el Espíritu Santo ya vive dentro de uno y ya mora dentro de uno de una vez por siempre. Y ya tiene Jesús ahí haciendo la mediación. Entonces, por eso, hasta Juan es un periodo, o Juan es el último de los profetas de este periodo, y luego empieza una nueva historia con Jesús. Bueno, cualquiera que vive de este lado del reino, es decir, después que vino Jesús, disfruta de un estado mayor de bendición y felicidad que cualquiera de los personajes en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Los personajes del Antiguo Testamento esperaban el Mesías, esperaban que Jesús llegara. Nosotros vivimos en una época de la historia en que Jesús ya vino y ya disfrutamos de lo que Él ha hecho por nosotros, su muerte, su resurrección y la relación que ahora mismo podemos disfrutar con Dios por medio de Cristo. Entonces, lo que los del Antiguo Testamento esperaban, nosotros vivimos. Por eso estamos en una época mejor, por así decirlo. Entonces, vemos los grandes héroes del Antiguo Testamento y decimos, vaya, wow, qué grandes. Pero cualquiera de nosotros, después de Jesús y por medio de Jesús, puede ser y vivir una experiencia mejor que cualquiera del Antiguo Testamento. Esa es la idea que quiere transmitir Jesús. Vale. Voy bien hasta aquí. Quizá mucha información, ¿verdad? Lo siento. Pero bueno, quise hacer un estudio biográfico ahí para que pudiéramos comprender. Vengo preparando ese estudio de hace tiempo y esta semana lo he terminado. ¿Cuál era la misión de Juan el Bautista? ¿Por qué fue tan importante Juan el Bautista? Preparaba el camino para Cristo, arrepentido. Preparaba el camino para Jesús. Exactamente. Juan no eludió su misión como profeta, porque fue un profeta. Tanto que profetizó y denunció el pecado de Herodes y murió por esa razón. Entonces, una de las misiones de los profetas era realmente compartir la verdad, confrontar el pecado y predicar arrepentimiento y salvación. Juan no eludió esta misión general de los profetas y murió por esa razón. Pero Juan tuvo una misión especial. ¿Cuál era esa misión especial, específica de Juan? Lo dijo Chari, preparar el camino para el Mesías, para el mismo Jesús. De hecho, todo lo que hizo Juan y todo su mensaje sirvió como suelo fértil para la llegada del ministerio de Jesucristo. Así que el proyecto de Juan Bautista era simplemente disminuir cada vez para que Cristo apareciera cada vez más. ¿Quién puede leer Juan capítulo 3, versículo 30? Juan capítulo 3, versículo 30. ¿30? Sí. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengue.
Esto es, sus palabras de Juan el Bautista, mientras miraba a Jesús. Jesús venía en dirección a él para ser bautizado y Juan el Bautista dice, es necesario que yo mengüe y que él, Jesús, crezca. Esa era la misión de Juan el Bautista. Juan el Bautista fue el cumplimiento de la profecía de Isaías 40, versículos 3 al 5. Y el Evangelio de Lucas 3, 4 al 6 lo deja muy claro. Y allí está enfatizada su misión principal, preparar el camino para el Mesías. ¿Quién puede leer Lucas 3? Lucas 3. Puede ser tú mismo, hermano Nelson. Lucas 3, 4 al 6. Lucas 3, 4 al 6, dice, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas, todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado, los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salvación de Dios. Esta era una profecía sobre Juan el Bautista y en Lucas 3 dice, bueno, era una profecía de Isaías diciendo que vendría un profeta que prepararía el camino. Y Lucas 3 dice que Juan el Bautista era el cumplimiento de esa profecía. ¿Quién era el que estaba viniendo preparando el camino para el Mesías? Lucas 3, 15 al 18 dice, como el pueblo estaba a la expectativa y todos se preguntaban en sus corazones acerca de Juan, si no sería él el Cristo, Juan respondió diciendo a todos, yo os bautizo con agua, pero viene el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Estaba hablando Juan el Bautista de Jesucristo, que vendría después de él, siendo Juan el Bautista el que estaba preparando el camino para Jesús. Entonces, toda la obra de Juan el Bautista, su mensaje, su vida, todo lo que hacía, debería tener a Jesús como centro, debería tener como propósito prepararle el camino a Jesús. Apuntaba siempre hacia Cristo, y la obra de Cristo, y la obra que Cristo iba a realizar. Entonces, esta era la misión especial de Juan el Bautista. De cierta manera, debería ser nuestra misión no preparar el camino al Mesías que vino, sino apuntar siempre hacia Cristo, que mengue en nosotros y que Él crezca más en nuestras vidas. Me explico, ¿verdad? Señalando al mundo a Jesús. Bien, ya nos queda poco. Bueno, ahí está la respuesta, ¿vale? ¿Cuál es el mensaje de Juan el Bautista? Dos cosas quiero enfatizar sobre el mensaje de Juan el Bautista. Primero, era un mensaje que confrontaba el pecado. Lucas 3, 7 y 8 dice, camada de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira que vendrá? Palabras de Juan el Bautista. Lucas 3, 7 al 8. Dad frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a deciros a vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras. Entonces Juan ahí estaba confrontando el pecado de la gente de su tiempo, que estaban pensando que eran hijos de Dios simplemente por nacer israelitas. Y Juan el Bautista estaba diciendo a ellos, hey, ¿qué estáis pensando? ¿Estáis locos? ¿Pensáis que por nacer en Israel y ser descendientes de israelitas sois hijos de Dios? Pues yo os digo que Dios puede levantar hijos de estas piedras. Yo os digo a vosotros, como el Bautista estaba diciendo a ellos, ¿no? Yo os digo que los hijos de Dios son aquellos que se arrepienten de sus pecados y se convierten, o sea, arrepentidos. Sois una camada de víboras. Arrepentidos, si no vendrá la ira de Dios sobre vosotros. Ese era el mensaje de Juan el Bautista. Estaba confrontando el pecado de aquella gente para que pudieran ellos arrepentirse.
Lo tenemos, ¿no? Y era un mensaje muy importante. ¿Por qué? Porque el juicio de Dios es real. Lo vamos a pasar por el juicio. Sea cuando cerremos nuestros ojos aquí, sea cuando Cristo venga, compareceremos ante el tribunal de Dios. Así que será así. No podemos engañarnos, ¿no? Era lo que Juan estaba diciendo a la gente. ¿Quién os enseñó a huir de la ira que vendrá? No se puede huir. ¿Cuál era la segunda énfasis? ¿Cuál era la segunda énfasis del mensaje de Juan el Bautista? Si por un lado confrontaba el pecado, bienvenida. Si por un lado confrontaba el pecado, por otro lado enfatizaba la necesidad de arrepentimiento. Que una cosa va de la mano, que las dos cosas van de la mano. Si confronta el pecado, no para disminuir a la gente, sino para que la gente se dé cuenta y se arrepienta y pueda recibir salvación, perdón. Lucas 3:3 dice que Juan el Bautista fue por toda la región predicando un bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados. Y la gente no sabía muy bien lo que eso significaba, y Juan lo explica en Lucas 3:10 al 14. ¿Qué pues haremos?, pregunta la multitud, y Juan contesta: el que tiene 2 túnicas, comparta con el que no tiene. El que tiene que comer, haga lo mismo. Y va dando una serie de ejemplos prácticos de lo que significa arrepentirse. Es decir, dejar de hacer lo malo y hacer lo bueno. Dejar el pecado y servir al Señor como tiene que ser. Entonces, los frutos del arrepentimiento genuino son los cambios en la actitud. Este es el mensaje o las 2 énfasis principales del mensaje de Juan el Bautista. Confrontaba el pecado, pero para que la gente se arrepintiera y encontrara perdón y salvación en Cristo. Y por último, ya en plan de conclusión, como he dicho, ¿cuál es el legado que queda? Pues Juan ha venido para preparar al pueblo para el Mesías. Su ministerio fue breve, durante alrededor de 1 año, fue doloroso, estuvo en la cárcel durante 1 año y también fue fatal, porque al final de ese año su cabeza fue cortada. Entonces, él murió como un hombre muy joven, en la primera mitad de sus 30 años. Mediante los estándares del mundo, Juan pudo ser un fracaso. No tuvo éxito. Un hombre más bien oscuro, aislado, vivía en el desierto, no exitoso, pasó su vida entera en su ministerio en el desierto de Judea, comiendo langostas, miel silvestre, un hombre rudo, raro. Entonces el mundo podía tener una impresión de que Juan no fue tan exitoso. Pero la realidad del asunto es que él fue evidentemente exitoso. Jesús dijo de él que él fue el hombre más grande que jamás vivió hasta su tiempo. Cumplió precisamente, exactamente lo que Dios quiso que él cumpliera, hasta la letra misma, de tal manera que su recompensa eterna está más que asegurada. Tenía una misión y la cumplió perfectamente. Y esto es lo más importante, hacer lo que Dios nos mandó a hacer. Por fin, podemos decir que el legado de Juan el Bautista radica en su papel como precursor de Jesús, preparando el camino para su ministerio público. Él llamó a la gente al arrepentimiento y al bautismo como símbolo de preparación para la llegada del Mesías. Su vida y testimonio, combinado en su martirio, sirvieron para confirmar la llegada del Salvador y el cumplimiento de las profecías cristocéntricas. Entonces, puntos claves para terminar. A ver si nos queda algo. Puntos claves de la historia y el legado de Juan el Bautista. Primero, fue el precursor de Cristo. El último profeta al estilo del Antiguo Testamento y el primero del Nuevo anunciando la llegada del Mesías y preparando los corazones de la gente para recibirlo. Precursor de Cristo. Segundo, su énfasis en el mensaje suyo era un llamamiento al arrepentimiento, tan necesario para todos nosotros, arrepentirnos de nuestros pecados. Su ministerio se centró en exhortar a la gente a arrepentirse de sus pecados
y a volver sus corazones a Dios. Otra cosa importante de su ministerio y de la historia, Juan el Bautista tuvo el bautismo como símbolo. Fue el que bautizó a Jesús. Entonces Juan administraba el bautismo en el río Jordán como señal de arrepentimiento y purificación espiritual. Y ese es el modelo que seguimos hasta el día de hoy. Por eso como iglesia no bautizamos a niños, sino que lo presentamos. Bautizamos a gente adulta, como Juan lo hacía, y como el mismo Jesús fue bautizado por Juan. Gente que realmente razona y puede arrepentirse de sus pecados y hacer un compromiso decidiendo seguir a Jesús. Entonces esa es la idea. Esto es un legado de Juan el Bautista. Nadie lo hacía antes de él. Él empezó a hacer. Y este fue el modelo que siguió Jesús. Y este fue el modelo que siguió la iglesia primitiva. Y este es el modelo que deberíamos, y bueno, nosotros seguimos hasta el día de hoy. Otro punto clave fue Juan, testigo de Jesús. Reconoció públicamente a Jesús como el Cordero de Dios, el mismo Dios, y dio testimonio de su divinidad después de su bautismo. Y por último, vemos que fue martirizado. Quizá el primer mártir de la historia del Nuevo Testamento, por cierto. Entonces, por orden de Herodes, su muerte lo convirtió en el primer mártir cristiano y un ejemplo de fidelidad a la verdad y compromiso profético. Este fue Juan el Bautista. ¿Comentarios, preguntas? ¿Qué os ha parecido? Comentario. Una pregunta. Sí. ¿Cuántos años estuvo predicando Juan? Igual que cada joven. Alrededor de un año. Un año, sí, un año estuvo en la cárcel. Son 2 semanas. Sí, por ahí. Corto pero intenso. Digo, porque tenía mucho... El pueblo, vamos, pueblo no. Porque eso, Fue un año que, vamos, tuvo muchos seguidores. Sí, su fama se expandió por todas partes. Date cuenta que tenía la misma edad que Jesús. Bueno, era un poquito mayor, era algunos meses mayor que Jesús. 6 meses. 6 meses más o menos mayor que Jesús. Jesús muere con 33. Él muere alrededor de 30. Con 30 años, más o menos. Porque él muere luego, eso, debería tener 30, 31 años. Porque muere al inicio del ministerio de Jesús. Y luego Jesús tiene 3 años de ministerio, de sus 30 a los 33 años. Entonces Juan el Bautista muere por esa fecha, más o menos por ahí. Y según la narrativa bíblica, lo que nos da a entender es que más o menos pues tuvo un año y medio de ministerio más o menos. Y luego un año en la cárcel y muere cuando Jesús ya estaba ministrando, quizá en su primer año de ministerio. Entonces es corto, pero intenso y fuerte, tanto que causó tanto impacto. Exacto. Y no solo bíblico, como he dicho, el mismo historiador de la época, pues en el siglo III, un historiador que no tenía ningún compromiso con el cristianismo, no tenía, porque era un judío, pues escribió sobre la vida de Juan el Bautista y también sobre su muerte. Y muere por culpa de una mujer mala, De una mala mujer. de una mala mujer. Esto es. Sí. Seduce al otro y los hombres que son buenos, pues. Sí. Bueno, son circunstancias históricas. Ella pidió la cabeza de Juan el Bautista, entonces la razón fue ella, pero sabemos que Dios controla la historia, entonces podríamos decir que también murió porque dijo a Herodes y a Herodías lo que les confrontó, ¿no? Y a lo mejor alguien podría decir, bueno, no había necesidad de eso, pero era su condición de profeta. Un profeta siempre denuncia el pecado. No puede ver el pecado Que no dice nada. y no decir nada. Entonces era su misión. La cumplió y murió por ello. En ese sentido, un ejemplo de fidelidad.
¿Qué tal? ¿Más preguntas, comentarios? Yo pienso que profeta hasta dijo lo que va a pasar. Es necesario que yo venga para que crezca. Yo creo que si no muere por esas circunstancias, Juan Bautista, a lo mejor la gente no hubiera escuchado a Cristo. Hubieran seguido y como siendo un ídolo de Juan Bautista y siguiéndole nada más a él. Sí, de hecho tenía muchos discípulos Juan el Bautista. De O sea, esa forma, yo creo que cuando desapareció Juan Bautista, todos esos que siguieron fue a Cristo, porque vieron que Juan Bautista hablaba de él, ¿no? Entonces ellos se fueron a seguir a Cristo. Juan direccionaba a Cristo. Entonces, claro, apareció en un momento de la historia con la misión específica de preparar el camino, por eso corto e intenso, para luego darle espacio a quien tenía que dar espacio, que era Jesucristo. Claro, por eso la Biblia detalla que muchos, miles, ¿no? Cientos de personas venían a Jesucristo y se convertían al Señor, porque era gente que ya había escuchado a Juan el Bautista posiblemente y ya tenían el camino preparado. Entonces ahí también radica algo de la grandeza de él como profeta, la efectividad de su ministerio, de preparar a la gente para recibir luego el mensaje del Señor y automáticamente convertirse al Señor. Un año de ministerio muy efectivo, y ahí nosotros tenemos que aprender una lección también, ¿ah? Claro que sí. O con eso, ¿ah? Lleno del Espíritu Santo desde su nacimiento. Comienza a predicar y es tan efectivo su ministerio que la gente después con el Señor se convierte automáticamente. Entonces, nos pone a pensar a nosotros también de la efectividad, de la confrontación que podemos nosotros presentar en un momento dado a presentar el Evangelio, ¿no? Y ahí está el tema también, lo efectivo que somos no tiene que ver con el tiempo que estamos haciendo las cosas, que puede ser, pero no necesariamente. Podemos tener un tiempo corto, un tiempo largo, pero el tiempo en la tierra no es lo más importante, sobre todo si comparamos con la eternidad. El tiempo que tenemos, sea largo, sea corto, pues tenemos que aprovecharlo y hacer lo que tenemos que hacer. Y ahí ser efectivos en ello. Luego lo demás, pues es con el Señor. Si quiere más tiempo o menos tiempo. Tuvo que ser tan popular que antiguamente no hay radio, no hay... que era el boca a boca, De boca a boca. y en un año conseguir tanto, tuvo que ser, vamos, Sí. bestial. Como dicen en mi país, a garganta pelada. Sí, sí. Pero que tuvo que ser eso, vamos. Sí, pero vamos, la fama en aquel entonces corría de esta manera, el boca a boca, y luego pues la gente venía al río Jordán, multitudes, según dice el texto, para ser bautizado. Y allí escuchaba a Juan y esto le preparaba el camino al Mesías, a Jesús. Muy bien, pues aquí nos quedamos. Espero que nos haya sido de enseñanza y de crecimiento. Vamos a orar para terminar.